2 años desde aquella noche del 23 de julio de 2023, cuando Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, dijo aquello de «somos más y así seguirá siendo». 2 años desde aquella foto en el balcón, en la tarima de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se podía ver en la imagen, y en este orden, a Begoña Gómez, a Santos Cerdán, actualmente en prisión, a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez, manteniendo y lidiando con los casos de corrupción que asfixian al PSOE. Españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Buenas noches. 2 años desde el 23 de julio y donde se han destapado varios casos de corrupción. El caso Begoña, el caso del fiscal general del Estado, el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso Ábalos, Cerdán, Koldo, que avanza en el Tribunal Supremo. Pero 2 años donde la minoría parlamentaria del PSOE está haciendo que la legislatura sea prácticamente ingobernable. Sus socios comienzan a desmarcarse en numerosas ocasiones y en numerosas votaciones. El hecho de que Sánchez necesite en el Congreso, desde el principio de la legislatura, el apoyo de todos todo el tiempo y al mismo tiempo, ha supuesto, por ejemplo, que no se hayan podido aprobar no solo leyes importantes, sino ningún año los presupuestos generales del Estado, ni los de 2024, ni los de 2025, y por el mismo camino van los de 2026. Todo ello en 2 años de legislatura donde la dependencia de Puigdemont fue patente desde el primer día, exigencias a cambio de investidura. Primero con la amnistía, luego con la inmigración y finalmente con la financiación singular para Cataluña. Un apoyo de Puigdemont a la investidura de Sánchez que precisamente fue negociado por el que era su mano derecha del presidente del gobierno en el partido y la persona para negociaciones importantes con Puigdemont y con Otegi. Esa persona era Santos Cerdán, actualmente en la prisión de Soto del Real. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El recuento electoral había concluido esa noche. El PSOE había perdido las elecciones, pero por menos margen del que pensaban en un principio. No llegaban a 2 puntos porcentuales, eso sí, 16 escaños de diferencia con el Partido Popular, que fue quien ganó los comicios. A Sánchez le faltaban en cualquier caso 55 diputados. Haciendo juegos de equilibrio, negociaciones, cesiones, las que fueran necesarias, y contando con todas y cada una de las formaciones, por supuesto con Bildu, con Esquerra, con el PNV, con BNG, con Podemos y con sus socios de Sumar, pero también necesitaban al partido de Puigdemont. Con todos al mismo tiempo, se llegaba por los pelos a los 176 de la mayoría absoluta. Esa era la cuenta exacta que tenía en la cabeza Pedro Sánchez en ese momento, en la noche electoral, y que expresaba desde la tarima de Ferraz. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Buenas noches. Al fin y al cabo, veníamos del gobierno de coalición con Podemos y el apoyo incondicional de Bildu y con Pablo Iglesias, de vicepresidente del gobierno y al frente del CNI, al frente del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué riesgo se podía correr ahora? El problema era negociar la investidura con un partido cuyo líder era y sigue siendo prófugo de la justicia. El problema no solo era blanquear a la figura de Puigdemont, sino ceder
dar un paso más en las exigencias, en el chantaje del líder independentista. Y es ahí cuando, para conseguir la investidura, para conseguir ser presidente del gobierno inquilino de la Moncloa, se aplica la ecuación mágica, la fórmula: investidura a cambio de impunidad. Y la impunidad tenía nombre y apellido, se llamaba Ley de Amnistía, amnistía generalizada. Ya no valían los indultos de la legislatura anterior, ni la desaparición del delito de sedición, ni la rebaja penal del delito de malversación. Ahora era necesario borrar todos aquellos hechos. Pero nada frenó a Pedro Sánchez. En noviembre de 2023, España asistió atónita a un acuerdo, el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Los firmantes fueron Carles Puigdemont y Santos Cerdán, el segundo protagonista de esta historia, el hombre elegido por Sánchez para darle la vuelta al PSOE como un calcetín, hacer de la necesidad virtud, que fue la frase que repitió Pedro Sánchez en el Comité Federal de su partido, y convertir la amnistía al procés en el gran proyecto legislativo de su nuevo gobierno. Santos Cerdán, la persona de confianza de Pedro Sánchez hasta el punto de ser designado como el negociador de la investidura, la llave de la legislatura. Para el recuerdo, las imágenes también de esa foto de Santos Cerdán con Puigdemont sentados bajo el cuadro que significaba la actuación policial en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y se llegó al acuerdo, y se negoció y cedió la amnistía, aunque eso, en cualquier caso, no deja satisfecho ni dejaba satisfecho a Puigdemont, que ha seguido y siguen exigiendo en cada negociación, en cada votación. ¿Y quién iba a imaginar en noviembre de 2023, cuando se llega a ese acuerdo, que el protagonista más tóxico para Sánchez de la foto de Waterloo no sería tanto Puigdemont, que también, sino Santos Cerdán? Porque el auténtico elemento distorsionador de esta legislatura no es esa manifiesta incapacidad para legislar, ni el desgaste que le provoca sus cesiones al independentismo, sino sus problemas con la justicia. El caso Cerdán, que permanece en prisión de Soto del Real, según el último auto, por cierto, porque siguen existiendo poderosos y nutridos indicios de criminalidad. El caso Begoña, el caso Fiscal General del Estado, a punto de dictarse apertura de juicio oral, o el caso del hermano de Pedro Sánchez, numerosos casos de corrupción que han copado, que siguen copando la actualidad de la legislatura. Y todo ello sin que el Poder Legislativo pueda aprobar la ley más importante de las que puede aprobar un gobierno cada año: los presupuestos generales del Estado. No los hubo en 2024, no los ha habido en 2025, y 2026 va por el mismo camino. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Necesitamos el apoyo de grupos parlamentarios, de un gobierno en minoría, para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Son 6 leyes para avanzar, que son mejoras para la ciudadanía. El Gobierno tampoco ha traído grandes leyes que tenía que aprobar o grandes debates a este Parlamento, por miedo a perderlos. Y me estoy refiriendo, pues, porque no se han votado los objetivos de estabilidad, tampoco se han votado los presupuestos generales del Estado. Este Gobierno es perfectamente consciente de la complejidad del Congreso y sabemos perfectamente que aprobar cada ley, cada iniciativa conlleva mucho trabajo, mucho diálogo, mucha capacidad de acordar y llegar a consensos. Y oiga, a pesar, digamos, de esta complejidad, si uno echa la vista atrás, y el ministro seguro que me corrige, en estos 2 años hemos aprobado más de 36 iniciativas. Que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio a la ciudadanía. En mi partido ha podido haber compañeros que han usado al partido y al Gobierno para enriquecerse, y eso a los primeros a los que nos afecta es a la gente honrada. Y por tanto yo lo que quiero es que se investigue y que se llegue hasta el final. Los casos que están en el presente, que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, la respuesta que obtienen por parte del Gobierno es pedir las dimisiones y criticar a los jueces, a los periodistas
y a la Guardia Civil que investiga todos estos casos. Desclasificación de la información clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. De tal manera que toda la información clasificada de más de 45 años será desclasificada automáticamente. La ley regula también la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un órgano que quedará adscrito en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Se protegerá y se tratará toda la información clasificada de origen nacional y además también se tratará y se protegerá la información clasificada que venga de terceros países y que por tanto tenga que ver con la cooperación que existe entre los distintos estados. Creo que nos toca a las izquierdas soberanistas, independentistas, crear esa izquierda plurinacional que durante tanto tiempo se ha pedido. Una izquierda periférica que conforme un espacio para intentar, en definitiva, sumar, pero sumar de verdad. Saben ustedes que nosotros nos hemos presentado conjuntamente a las elecciones al Parlamento Europeo con BNG y con Bildu. En todo caso, no es Esquerra Republicana la que en estos momentos estemos barajando esta opción. Yo me he reunido con el presidente Zapatero, sí que me reuní, tuve una comida en el ministerio, recuerdo. ¿Y para qué era esa comida? Era una comida en general, con alguien que ha sido presidente y que además, pues, él ya se estaba moviendo con América Latina. Yo tuve una historia con América Latina previa que lamentablemente, no por gusto, pero en fin, pues abandoné, que casi coincide mi abandono con su irrupción, y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Era un momento, sí, era un momento en que él no tenía esa conexión. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra, lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído, me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que yo llegue a un Consejo de Ministros y un tema que me puede afectar por el ámbito de competencia, no por el de la gestión, porque no lo gestionaba el Ministerio, lo gestionaba Hacienda, ¿no? Era el fondo que gestionaba Hacienda con otros 3 ministerios que participaban en la decisión final. Transportes no estaba. Pero hombre, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. Y sin embargo no se me informó. Y yo en ese Consejo de Ministros me di cuenta que se le daba una ayuda a esta compañía. Nadie había hablado conmigo. Seguramente no era necesario yo. Yo me reuní con José Blanco, pues te diré, cuando supe que iba a ser ministro. Yo necesitaba información de un ministerio que desconocía. Necesitaba, lógicamente, ver qué equipo iba a montar. Me recomendó a Isabel Pardo, la presidenta de ADIF. Isabel Pardo, de verdad. Sí. Me recomendó también al presidente de Renfe, al que nombré presidente de Renfe, perdón, Isaías Taboas. El que tuve de jefe de gabinete, el director de gabinete, Sergio Vázquez, que hoy es presidente de INECO. También me lo propuso él. El propio subsecretario, Jesús Gómez, me lo propuso también José Blanco. Y hasta ahí pienso yo. Bueno, son unos cuantos. Sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. De las novedades que se vayan produciendo, de las nuevas investigaciones judiciales en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.